Buenas noches, bienvenidos una vez más desde el Colegio Público de Arquitectos. Le damos la bienvenida al conversatorio de arquitectura, en esta ocasión también desde la escala urbana, en donde conversaremos un poco sobre todo este amplio panorama que es el urbanismo, pero vamos a ir tomándolo de a facetas, de a dimensiones, y en especial vamos a tomarlo desde la perspectiva de los arquitectos locales. ¿Sí? En este caso vamos a tener la grata conversación con el arquitecto Basilio Celía. Y como es, en esta ocasión vamos a tomar en esta escala, la semana pasada habíamos hablado de la casa, de los espacios, de los diferentes sectores de la casa, y en este caso vamos a hacer una escala un poco más panorámica y vamos a ver nuestros espacios comunes, ¿sí? De la ciudad. Así que vamos a invitar al arquitecto Basilio que, que va a compartir con nosotros. Ahí está. Ujú. Bien, bien, bien. Acá estamos. Ahí estamos. Él se va a presentar y nos va a comentar un poquitito sobre el porqué de nuestra conversación. Así que, bueno, ¿cómo Buenas estás? noches, ¿Cómo tarde, estás? buenas noches. Pero muy bien, ¿y vos, José Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, contento Me de verte, alegro. contento de conversar Igualmente. en este aislamiento. Estamos distantes hace mucho tiempo, siendo que veníamos reuniendo. Somos parte del área de estudio y proyectos del Colegio Público de Arquitectos de Formosa, y nosotros constantemente nos íbamos reuniendo para poder conversar, justamente hacer esto que estamos por hacer ahora, pero con las inquietudes, los requerimientos o algunas dudas que tenemos los colegas sobre el ejercicio profesional y sobre algunos otros proyectos y cosas que teníamos también nosotros en cartera. En esta ocasión veíamos la forma de vernos, de juntarnos, y bueno, qué alegría verte, Basilio. Quería que te presentes y que demos inicio a esta conversación de ya a escala urbana. Bueno, mi nombre es Basilio Celía, de profesión arquitecto, y bueno, estamos acá para charlar justamente sobre la cuestión urbana en este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Que no deja de ser inesperado y también complejo al mismo tiempo. Así es. Eh, Así es, y veíamos sí, justamente este impacto de esta pandemia en este contexto. Por eso decíamos por ahí el contexto, entorno, ¿no es cierto?, que es claro, complejo, y nosotros como actores urbanos estamos implicados desde nuestra casa como parte de una familia, también como parte de una sociedad y como ciudadanos. Así que, bueno, sí. queríamos escucharnos cómo nos vemos, cómo nos está impactando todo esto. Claro, yo creo que cabe en esta ocasión, digamos, no solamente una consideración de qué nos está ocurriendo en forma, digamos, en el entorno inmediato, local, sino porque estamos ante un fenómeno que es de Glo- carácter general Global. y global. O sea, sin duda que esta cuestión va a marcar un antes y un después en la vida del ser humano, o sea, de la humanidad en general, o sea, y es así de global y así de simple, o sea, no hay otra cosa que ponerlo. Ahora, cuestiones, digamos, que parecen tan paradójicas que uno no la esperaba, ¿no? O sea, eh, siglos y siglos, digamos, y décadas de acumular conocimiento en ciencia, tecnología, eh,
mejorar o armar o potenciar, digamos, una fuerza económica o fuerza bélica para que un virus de apenas Sí, creo que 10 milésima parte de un pelo humano pone en jaque todo esto. así es. Y bueno, eso me trae un poco a la memoria un escrito muy cortito que leí hace una semana, donde decía que tal vez veníamos preparando al ejército equivocado. Ujú. Es decir, en vez de ejército de personas con uniforme y fusil, debimos preparar ejército de personas con guardapolo y barbijos. O sea, eh, parece, digamos, gráfico, pero un poco es así. Así es. Eh, nos vemos en general amenazados en una situación que nos cuesta comprender y también nos cuesta sobrellevar. O sea, en principio nos alerta sobre una infinidad de cosas, o sea, de Así las es. cosas que venimos haciendo, de qué cosas debimos mejorar o debemos, digamos, repensarlo en su globalidad, sin duda. Así es. Eh, y pienso que el presente está asignado, digamos, por ser un escenario cambiante día a día. Y Así es. creo que las dificultades que se presentan también las vamos sorteando a medida como evolucionan los acontecimientos. O sea, Claro. y es allí donde creo que no nos queda muchas alternativas que pensar. Tenemos un presente, digamos, que con más, lamentablemente lo digo, digamos, con más o menos dolor en algún momento va a pasar. Claro. Pero después quedará el día después, Ya, que seguramente no va a ser menos complejo que este presente, ¿no? totalmente, Y, totalmente. y que como que a partir de ahí eh, nos obligará, digamos, a recapitular, o sea, qué cosas de lo que veníamos aprendiendo, veníamos viviendo en el pasado, incluyendo esto que estamos viviendo ahora, Sí, son rescatables para enfrentar lo que viene en el futuro. O sea, así es. y ahí es como que seguramente el llamado será para muchos, o sea, eh, en esta charla posiblemente no lleguemos a alguna Obvio, propuesta muy esclarecida porque todo es muy nuevo, pero al así menos es. digo yo, poner en evidencia algunos puntos salientes, algunas demandas o requerimientos emergentes de esta situación que será motivo seguramente de análisis más profundo en el futuro, que es lo que Claro. nos va a ayudar, digamos, a esclarecer qué cosas hacer fundamentalmente para mejorar nuestra situación, para enfrentar situaciones semejantes, ¿no? Así es. Ya, Eh, y eh, en este sentido, ya hay antecedentes de pandemias, de virus, de cosas también muy recientes, hace no mucho se dieron, pero de igual manera sorprendió a todos, sorprendió al primer mundo, tercermundistas como nos llaman, o desde diferentes conceptos donde lo quieras ver claro, a la comunidad o a la urbe, sí, sí, creo que nos sorprendió a todos y cada uno fue sí, desenvolviendo recursos, viendo formas estratégicas para poder sobrellevar todo esto. Y uno en la misma familia, en la misma casa también fue sobrellevando, cada uno en su empresa, en su institución sí, o en su trabajo, y realmente nos movilizó a todos. Y creo que estamos un poco, esto no es desde de ahora, pero creo que tenemos que hacer cada vez más rápido un replanteo general de todo, qué sé yo. Cada 2 años se renueva contrato, por ejemplo, de alquiler, uno tiene que ver si se queda, renueva o se muda. El trabajo, hay veces que son contratos inclusive de 1 año, 6 meses, o estás a sí, prueba. Constantemente estamos replanteándonos cosas, estamos reviendo dónde estamos parados, esto me hace bien, esto no me hace bien. Creo que en este sentido, por un lado está bueno porque nos hace movilizarnos un poco y filtrar cosas, renovar, quedarte con lo, así como una mudanza, te quedas con lo que podés llevar y sí, ahí ves que ya no te sirve, que sí. tal Creo cual. que de esto estás hablando un poco en el sentido de que tenemos que ir reviendo todo nuestro sistema, digamos. O sea, creo que está muy bueno, nos va a ayudar muchísimo y ya vamos a ser distintos. Vamos a incorporar algunas experiencias
y creo que eso está claro. Viene, las previsiones y la provisión viene para quedarse y creo que tenemos que planificar en ese sentido. Sí, un poco en lo que decías de que a todos impactó, es como que, y que en todos lados sucedieron cosas similares. También veía una frase lanzada por el secretario general de la ONU, donde decía, bueno, el coronavirus no le interesa quién sos, dónde vivís ni en qué crees. O sea, Así, vino a poner, digamos, una llamada de atención y un manto, digamos, de blanco sobre negro para que veamos que la vida, digamos, en comunidad, la vida urbana y la vida, digamos, colectiva implica, sin duda, a nadie le gusta perder derechos individuales consagrados en nuestra estructura jurídica que todos los países tienen a partir de su totalmente. constitución. Pero como que en esos momentos críticos es como que el interés general se convierte en un derecho colectivo que está por encima del individual, donde en alguna medida debería ceder un poco temporariamente esos derechos para tener una comunidad de acción frente a una emergencia, ¿no? Así es, creo Este, que vino en un tiempo también en que uno está pensando en cómo subsistir, cómo planificar cosas para uno, para la familia, un poco de egoísmo en algunos aspectos, en un poco de centralización en otros, o de intereses muy, muy particulares, que esto viene a abrir una jugada muy grande, porque ya me tengo que meter en el tema porque también se trata de mí. Como decía ya, el tema de las clases sociales sí, para sí, esta sí, sí, pandemia no me interesó, de sí, cuánto, de en dónde vivís y en qué te movilizás. Creo sí, que sí. en este sentido viene a darnos esta mirada más social de los espacios, así que, o colectiva, como decís vos, de los espacios. Claro, y un poco genera una serie, o sea, yo creo que una lluvia de desafíos en distintos niveles, o sea, de golpe, digamos, todo lo acumulado en conocimiento, verse en jaque por una situación de esta, es como que nos tiene que sin duda llevar a repensar esas cosas, o sea, Claro, y lo tenemos que hacer, sin duda creo que la cuestión de analizar desde el punto de vista de o sea, parado desde lo urbano, como que nos lleva a hacer una ponderación, digamos, de siempre del comportamiento colectivo, porque así como hablamos, para hablar de la vivienda, no podemos hablar solamente del espacio que define un hábitat familiar, sino también mirar y analizar la familia, los habitantes que van a usar ese espacio. claro. La cuestión urbana es más o menos igual, o sea, en otra escala, así como analizamos los espacios y los hechos urbanos, en realidad, y los espacios urbanos son un producto, digamos, de acción colectiva, o sea, Así es. y Claro, su mi cuidado, casa su está, mantenimiento claro, mi y su casa está al uso lado es de a la, nivel colectivo. así es, así es. Claro, o sea, Mi casa está al el, lado, atrás de otra, enfrente de otra, o sea, van conformando una manzana de los tantos barrios sí, 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 que conviven en nuestra ciudad. Así que, ¿cómo claro, responden estos espacios, estos servicios y estos equipamientos o infraestructura que tenemos en estos momentos, que no es en este caso como en los espacios de la casa? Que se exigían al máximo, porque estábamos usando al máximo todo. En la claro, ciudad claro. ya pasa otra cosa, se usan al mínimo. En este caso, ¿cómo funciona en ese aspecto? Y los equipamientos o los servicios que tenemos, sí, como sabemos, todo lo abandonado se estanca, se llena de... termina oxidándose, los hierros terminan... las cosas están hechas para usarse, las construcciones, la infraestructura, si no corre agua por un caño mucho tiempo, si no se utilizan los artefactos, si no se utiliza la electricidad, si no pasa energía por donde tiene que Sí, pasar, entonces como que eso después se estanca entonces, ¿cómo responde también en cuanto a los espacios? Tenemos largas colas y filas en todas las cuadras para un equipamiento y toda la sí, cuadra está sí, sí, comprometida, ¿no es cierto? Todas estas cosas claro, que son previsiones que tal vez cuando se diseñó, cuando se
proyectó, cuando se pensó ese espacio, no se imaginó que iba a pasar estas clases de cosas. Claro, esto, digamos, es obviamente una llamada de atención de que a veces el desarrollo, digamos, histórico de los pueblos no es tan lineal. Hay por ahí algunas turbulencias a los que a lo mejor no estamos preparados, y este es el caso, ¿no? Sí, O así es. sea, pero yo insisto siempre que en esta ocasión más que nunca se pone en evidencia que vivir en comunidad, vivir, digamos, en el ámbito urbano, eh, está siempre fundado en un principio de solidaridad, sí o sí. O sea, el hombre se congregó en comunidades y creó, digamos, las comunidades en base a qué, a la necesidad incluso de gestionar los servicios mínimos vitales como el agua, la energía eléctrica, de manera conjunta y compartir sus costos. O sea, poder concentrar, digamos, la cultura, la educación, la tecnología y compartir. O sea, la Totalmente. vida social, digamos, pasa por ahí, pero Claro, también implica alguna correspondencia digamos, de derecho y respeto mutuo. O sea, cuando vos total. hablas, por ejemplo, de los espacios comunes, es verdad, ahora aparece como una exigencia que no existía antes, el tema del protocolo que exige la distancia social. O Claro. sea, toda digamos, un condicionamiento que en términos de comportamiento humano demanda algo, pero también demanda en términos de espacio urbano. Y lo que comentabas vos respecto de la escuela, y sí, fue digamos, una demostración palmaria de esa ausencia en algunas cosas. ¿Y qué es esto, no? No solamente demanda mayores espacios de las circulaciones para poder cumplir con ese distanciamiento social, sino igualmente en términos de espacio de espera, es Ujú. algo que desafía que, o por lo menos está llamado a que las entidades públicas y también todo el sistema bancario, al igual que los puntos de pago o de cobro de servicios varios, Vayan tomando eh, otras medidas, re- sí, claro, resuelvan ese espacio dentro de su predio, porque claro. la cosa es que en emergencia eh, se haga uso como aquella vez al día siguiente de eso que algunos llaman el lunes negro, cuando después de tanta quietud apareció una afluencia masiva, digamos, de jubilados a cobrar en los bancos, y al día siguiente se tuvo que resolver esa imprevisión colocando asientos en las calles, en las Sí, veredas. así es. Pero yo creo que para evitar, digamos, en otras situaciones, hacer uso del espacio de circulación pública, tanto Claro. peatonal como Y vehicular, habrá claro, que nadie se hacer. quejó de que cortaron la calle o de que, ¿por qué? Claro, Porque hubo una solidaridad y en este caso, como vos decís, el, exacto. el origen de la Sí, sociedad o comunidad se hace uno es sí, como que van pasando las cosas que hasta que no afecten en serio, no pone, porque que haya, por ejemplo, no haya lugar para los autos o la bici o la moto por ahí, es un caos la ciudad, es como que no, ahora afecta al tránsito o afecta a los espacios ya muy, ahí sí se tiene que empezar es como un poco esperar a extremos. Y en este caso claro. ya se empieza se va a tener que empezar a pensar un poco más allá, ya previendo estas clases de antecedentes que son muy importantes. Para mí ya todo va a ser diferente ¿cómo es? En las prioridades, en las urgencias, siempre Sí, pensar en esto que creo que fue un ejemplo fuertísimo, como vos decís, de pensar en común, sí, sí, sin duda. Y en proyectar en términos, común. digamos, claro, justamente de poner a flor de tierra algunos requerimientos de espacio urbano, tenemos varias, algunas muy visibles, también esto mismo que hablamos de las circulaciones, ocurre como es un capítulo aparte en los equipamientos sanitarios, o sea, de la salud, digamos, ya Claro. sean hospitales públicos o privados, de que si hasta hoy se disponía de una circulación que atiende el flujo de ingreso y egreso de pacientes, entre comillas, normales, ahora se tendrá que rever tanto el espacio de espera para la atención
cómo absorber los flujos de circulación, una que deberá ser separada para recibir, digamos, el flujo de las personas de la franja denominada ahora como sospechosos Claro, para que acuden a esos centros para el diagnóstico correspondiente, ¿no? O sea, claro. pero yo creo que hay mucho más en términos, digamos, de arquitectura sanitaria, seguramente los especialistas estarán llamados a eso. Creo que Y también, yo, sí. Vamos a tener una este, invitación con algunos algunos colegas que están haciendo residencias y capacitaciones en arquitectura hospitalaria y en accesibilidad justamente sanitaria para que nos expliquen un poco también en este sentido cómo se ve estos espacios, porque creo que se van a ir incorporando, así como hablamos de la casa, que se incorporaron el home office, el playroom, ¿cómo es? El atelier o un lugar para recrearse o hacer meditación o lo que sea. También creo que en estos espacios ya comunes, los pasillos, las circulaciones, las rampas, acceso, esa accesibilidad total van a tener que ser un poco estrictos en algunos aspectos porque tienen que prever la entrada o salida de camillas, de elementos claro, de protección, porque ya no podés no puedes no pensar en que si tenés un equipamiento o tu oficina o lo que sea allá al fondo, se pueda acceder con todas estas instrumentaciones sanitarias hasta el lugar para poder sacarlo o atenderlo directamente ahí en ese lugar. Creo que en este sí. sentido va para todo. La accesibilidad total es o inclusiva o integrada, creo que hay que pensarla de esa manera. Sí, también tenemos en vista de lo que fue ocurriendo, una demanda que hace, digamos, a la necesidad de responder a siempre dentro de este protocolo que instaló, digamos, una serie de demandas, como por ejemplo la necesidad de contar con espacios de albergue con una capacidad generosa en el sentido que reúna las condiciones mínimas de habitabilidad para esa circunstancia y que en lo posible sean, digamos, de competencia del Estado, o sea, para que sea público, en el sentido que Sí, sí, sí. pueda disponer en cualquier situación de emergencia, disponer de ella y no depender entre las que tienen más la generosidad de algunas entidades privadas, que no siempre se da, pero eh, también ahí un poco nos exigen tener una mirada sobre esos equipamientos que podrían incorporarse, que alternativamente en tiempos normales se han utilizado con otra finalidad. O sea, Así ahí es. aparece el principio de flexibilidad que tiene que primar en todas estas, así como en la charla anterior de vivienda, a Ujú. lo mejor sin mencionarla tan taxativamente, pero aparecía esa demanda de flexibilidad de uso de los espacios Así es, para así es. reconvertirla rápidamente, digamos, a la demanda de cada momento. Y Y en este caso, hoy con los no, y en este caso equipamientos, también, sí, 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 sí. Tenemos esos elementos que son móviles, ¿no es cierto? Ya sea módulos o claro, sistemas de construcción en sí, seco que uno puede instalar y desinstalar. Entonces creo exacto, que sí. está muy bueno esto, repensar estos espacios de esta manera para reutilizarlos en casos extremos o de otra necesidad. Claro, Porque sin duda, o sea, eso que sigo es muy interesante, o sea, se asocia al principio de flexibilidad que creo que es bueno rescatarlo como una premisa de diseño, el tema de la construcción en módulo, porque eso yo creo que es lo que permite ser, digamos, también, y una versatilidad para la localización, para el emplazamiento, digamos, de esos equipamientos. O sea, así es. son todos puntos, digamos, que seguramente es bueno que conforme parte de la agenda de análisis pormenorizado para el futuro, digamos, en este tipo de charlas, o a lo mejor algo ya más, con más tiempo, digamos. Así es. Eh, Me doy y un además tenemos, tiempito sí, para sí, saludar un poco a los que se van sumando, ¿no es cierto?, al conversatorio. sí. Martín, Lucas, a ver, Ahí lo ayúdame ven, vos, Lucas, Basilio, Martín, sí, Santiago, Juden, Marco Marchi, Facundo
Vergara, René Calitoral, dice, Marian, que siempre nos acompaña, mi compañera, Idea y Construcciones, Julio Benítez, mirá, nuestro expresidente, al igual que vos, Ah, Julio, estuvieron qué bueno. Albano, bueno, nuestro actual presidente, Ariel Sosa, buenas Arqui, te dice, te saludo a vos. Eh, Bueno, ¿qué tal, y Ariel? ¿Cómo bueno, estás? Un gusto verlos a todos participando de esto, realmente. la verdad, hay mucho, está como siempre Nora, Matt 27, si pueden después poner quiénes, cómo se llaman, eh, Aislanor, Ah, a ver, Agus Celía, no sé si tiene algo que ver con vos, mi hija, Fernández, ah, bien, Idearc, Arqui, Coronel, mira, acá también está, vamos a tener charlas con el Arqui Coronel, el Bello Coronel y su hija como es, que está también en nuestra rama de la arquitectura, pronta a recibirse, va a compartir con nosotros su tesis también dentro de muy poco, y de ARC, Isla Nord, y bueno, van a seguir sumándose seguramente. Eh, Agradecemos a cada uno a que se tome este tiempo para compartir, una alegría poder por este medio interactuar. Así que bueno, seguíamos un poco de cómo responde nuestro entorno, cómo respondemos nosotros como sociedad en general ante esta emergencia, y cuáles serían los requerimientos que surgen a partir de esta emergencia, porque estábamos viendo todas estas claro, sí, digamos, mencionamos esos primeros ítems, digamos, que era el tema de circulaciones, lo del albergue, los espacios de espera, y bueno, también la circunstancia eh, obligaba a tener sin duda, un stock mínimo alimentario que hizo inevitable el ingreso de camiones de cierto porte o de gran porte a la ciudad, Claro, sí, para no cortar ese flujo, digamos, de provisión de alimentos. claro. Y yo creo que ahí hemos notado también la ausencia de un equipamiento para la ruptura de cargas, que obviamente su localización tiene que ser en las afueras de la ciudad, de tal Así suerte es, que no afecte no solamente la circulación, sino no afecte, digamos, calles que en algún momento pueden no estar preparados con capacidad de soporte para transporte de alto tonelaje. así es. Y si bien en algún momento se pensó, creo que algunos lo saben, el parque industrial como un lugar de localización de esa playa de ruptura de carga, hoy sabemos que ya hace unos cuantos años que me parece impracticable ahí por el crecimiento demográfico Claro, y físico que tuvo la ciudad. O sea, así es es. como que hoy hay que repensar su localización en un entorno más alejado, digamos, de la trama urbana. O sea, lo que vos Eh, nos estás comentando o el aporte que nos estás brindando, Basilio, es que así como nosotros pensamos en la casa, que vuelva el sector de la alacena para guardar y provisionar estas mercaderías que no podemos salir a comprar rápidamente, pero tenemos un espacio donde ahí tenemos los no perecederos, tenemos la fruta, las verduras, como que tenemos un sector para eso. Entonces, también a nivel escala urbana, decir, en la entrada o en las afueras de la ciudad, poner depósitos o equipamientos preparados para poder recibir esa carga pesada, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, ya en claro, camiones más chicos, empezar la distribución. Eso es lo que más tal o cual, menos... claro. Bien, qué Claro, bueno, ese es el mecanismo, digamos, del funcionamiento de una playa de ruptura de carga. O sea, así es. que los camiones de gran porte no distribuyan su mercadería, sino, o sea, su transporte, sino que lo hagan vehículos de menor porte que no Ah, afecta tanto ya al tránsito urbano, ¿no? O sea, yo creo que eso, bueno, es qué también bueno. una demanda que hay que mirarlo
para el Y que ahora futuro. hay que mirarlo también con esa extensión de la población, cómo va a crecer la ciudad. Tenemos Claro, los límites, ¿no es cierto? Agua, sector de allá, sector de acá. Cómo va a crecer de acá 30, 40, 50 años y a partir de ahí prever estos equipamientos para poder, ¿no es cierto?, ubicar esos equipamientos estratégicos específicos y comunes. Está claro. bueno. Sin duda que eso que decís va a apuntar respecto de la mirada del futuro. Cuando a la hora de pensar, digamos, la instalación de equipamiento a nivel urbano, sin duda que obliga a imaginar Un un escenario, crecimiento físico futuro que no siempre es muy acertado, digamos, como diagnóstico por varios motivos. Uno, porque a veces el ritmo de crecimiento físico de la ciudad se acelera más de lo que uno imaginó en un momento histórico determinado. Y otro, porque también hay algunas variables que entran a veces a distorsionar inclusive algún principio planificado de crecimiento, como es el tema de las inversiones inmobiliarias. O sea, así es. como que a veces la iniciativa privada también tiene su papel, su rol que juega en esta cuestión del crecimiento urbano, y a veces lo acelera más de lo que a lo mejor el Estado, digamos, ya sea provincial o municipal, lo está imaginando. Así Pero es. en principio yo creo que es racional, digamos, un equipamiento de eso, localizarlo en las afueras lo más, tampoco tan alejado para no implicar un alto costo para quienes van a hacer la redistribución de esos insumos, ¿no? Claro, Así que, claro. O sea, lo que decimos es que entonces, si podemos extender las redes y servicios hacia sectores donde se quiere extender una trama urbana o un equipamiento específico, puntual, ya sea comercial, sanitario o lo que sea, también podríamos pensar en extender eso para estos equipamientos específicos que son comunes para todos. Sí, totalmente. Creo que en este sentido está bueno pensarlo así, pero nos pasa seguramente, creo yo, en todas las ciudades o comunidades que van creciendo, encontrarse de repente que la ciudad creció y los ejidos municipales se extienden y hay que empezar a resolver cosas muy puntuales. Pero qué bueno esto de ir planificando estratégicamente e claro, o integralmente. sea, todas estas cosas es como nos va mostrando en la práctica, digamos, lo que nosotros Así podemos es, ver, no por leer ni por estudiar, sino por verlo, como que dice, en vivo y en directo, sí, cómo realmente la evolución, digamos, de la ciudad, eh, a veces en algunos aspectos es bastante poco previsible. O sea, lo previsible sí, las condiciones que dan previsibilidad de crecimiento son las barreras geográficas. O sea, sabes que el río te los limita, límites, sabes que en otras latitudes un gran barranco limita el crecimiento y una serie de fenómenos, o sea, digamos, de situaciones topográficas que sí, taxativamente dan límites al crecimiento. Pero a partir de ahí es como que queda liberado, o sea, digamos, a una cuestión de peso específico de la, de la ciudad. Y nunca debemos olvidar de que la ciudad, antes de ser una gran ciudad, en un momento fue una aldea, ¿no? así es, Entonces, así es, eh, distintos estadios donde hay distintas demandas, donde hay distinta visión, incluso hacia el futuro. así O es, sea, así es, en un primer momento queremos tener o quisimos tener el tren pasando casi en las narices para facilitar la carga y descarga de insumos y de pasajeros. Y bueno, y llega un momento en que la vía del ferrocarril se convierte en una barrera urbana claro, y que sí, queremos sacárnosla de encima. O sea, un poco pasó en claro, todas las ciudades eso. así es. Pero Pero hoy más allá de eso, con los medios de sí, movilidad y el transporte que hoy estamos teniendo, inclusive muy accesible, Formosa todavía es chica en cuanto a expansión, y la gente se maneja desde bicicleta, motos, sobre todo en vehículos de chico y mediano porte,
Creo que ya no podemos hablar de un microcentro o, ¿cómo te voy a decir? Ciudades satélites. Es como que algo, es una gran ciudad, una metrópolis ya en sí, y fíjate que parecía una gran barrera la circunvalación, que lo es, después lo analizaríamos en qué sentido se lo sigue siendo una barrera, pero cómo se extendieron los barrios después de la circunvalación. Es impresionante la Claro. extensión que tuvo Formosa en ese sentido. Así que creo que podríamos estar conversando de muchos temas. Es muy complejo esta escala, pero realmente queremos dejar o exponer simplemente esta intención de mirarnos para poder mirar juntos hacia estas previsiones. Claro. En ese sentido, sí, es cierto que eh, nos desafía sin duda a tener una mirada sobre todo previsora en algunas cosas que nos está demostrando este fenómeno y nos demostró, digamos, también un crecimiento, la que veníamos trayendo, digamos, de manera, digamos, normal, o sea, y el acompañamiento, digamos, del crecimiento en términos ya sea de equipamiento, de servicio, sin duda, ese es, digamos, la demanda permanente a todo estado municipal o provincial y nacional, o sea, ir respondiendo, digamos, a eso, o sea, eh, ya sabemos que el crecimiento de la ciudad en, en nuestras latitudes, digamos, siempre estuvo signado por eso, digamos, un Claro, centralismo que absorbe a veces todas las funciones que el hombre necesita, entonces como que existe siempre el permanente flujo, digamos, de lo rural a lo urbano, y es así como es, que alimenta con más fuerza un crecimiento físico de la ciudad, o sea, así y ahí es, ocurre lo que decís vos, esa cuestión de que en algún momento un anillo que parece ser barrera, en algún momento deja de serlo. así De es. todos modos, la circunvalación es una también, no deja de ser una concepción que eh, facilita una fluidez de tránsito que en otro momento, cuando no existía, eran bastante más complejos. Como las Y del tren ustedes, que hablabas. claro, ustedes saben que hace muchísimo tiempo hay una idea que es un anillo más grande de circunvalación que eh, arrancaría desde más allá del Puente del Perdido, sobre la Ruta 81, y unir mucho más hacia el sur del aeropuerto, digamos, la continuidad de la Ruta 11. Bueno, y en este momento, fíjate que estaría pasando casi por atrás ya de todo un barrio conformado como es la Nueva Formosa. O Así es, así es, sea, así es, que también, obviamente, esa idea necesita un así replanteo es. como idea. Eh, Eh, otro, realmente, sí, sí, te no, no, escuchamos. digo que otros temas, hablando en términos de demanda espacial en la ciudad, que surgió con más fuerza en ciudades grandes, digamos, tal vez no tanto acá, pero surgió, y es bueno atenderlo, que es el hecho de que en algún momento de la cuarentena afloraron las demandas de unas personas, o sea, de un colectivo de personas que demandaban la necesidad, digamos, de una actividad física mínima por unas cuestiones de salud, por ejemplo. Ujú. Entonces, también eso nos lleva a pensar de que los equipamientos de esparcimiento, ya sea paseo, plaza, etcétera, eh, deberían ahora, o sea, Contemplar. tenemos que mirar, digamos, que cuente con un equipamiento lo más cercano posible uno de otro para que el desplazamiento de las personas para hacer uso de eso no sea excesivo desde su vivienda hacia esos puntos, digamos, de recreación. Claro, lo que Pero, contaba Santi de tener un espacio verde por habitante destinado a ya sea la recreación, el esparcimiento, y en este caso tenemos nosotros en Formosa un buen cuidado hacia nuestros sectores o nuestros corredores verdes.
bien mantenidos y que ahora están poniendo juegos inclusivos, están poniendo también como es aparatos donde se pueda hacer gimnasio al aire libre y estas cosas son muy saludables en ese sentido para poder, y pensarlo así a todos nuestros sectores verdes en cada barrio, porque realmente hoy en muchos barrios eh, hay edificios ya y los edificios son un barrio en altura. En este sentido tienen mucha complejidad, hablando de estacionamientos, de evacuación de residuos sólidos, líquidos, consumo de energía y un montón de cosas, pero creo que en este sentido pensar en que todo es dinámico y cambiante. Yo creo que hace unos buenos años atrás, si se hubiese planificado, no se iban a imaginar muchas de las cosas que ahora estamos viviendo. O sea, así lo hayamos pensado, imaginado o tenido como antecedente en otros lugares, no lo hubiésemos, como no había antecedente acá, no lo hubiésemos incorporado en esta planificación. Y vamos a tener esta sorpresa que inclusive la gente que ya está más experimentado en esto la tuvo, les agarró de sorpresa. Pregunta acá Nora, bueno, se sumó Caro, Borrini, Tertius Sinova, dice. Julio Benítez, el arquitecto, nos dice interesante diálogo y opiniones, colegas. Nora pregunta, ¿cuáles serían para vos, Basilio, eh, las prioridades a atender en la ciudad y que esta situación ha evidenciado? ¿Qué es lo que más o menos estamos hablando? Pero si querés ampliar Sí, o... claro, claro, yo creo que un punto, o sea, que toca, yo diría, a las implicancias de gravedad, digamos, que acarrea, y que lo vimos en su momento, haber experimentado, es el tema de la revisión de dimensiones en las circulaciones y los lugares de espera. Yo creo que eso es una cuestión clave desde el punto de vista que implica nada más y nada menos que poner, digamos, en un nivel de riesgo al usuario, al ciudadano, al hacer uso de esos espacios. O sea, Así, sin duda que seguramente será, y obviamente igual de serio, digamos, como prioritario, ocurre esto que mencionamos solamente, que debería tenerse presente para el tema de los equipamientos de salud. claro, porque decir que están todos cerrados los bares y comercios y cosas, porque si no iban a tener su franjita de cada separación de 2 metros para el aislamiento Exacto. y gente enfrente de su local sin poder sacar sillas o lo que se necesite para esta atención. Claro, digamos, yo no quiero separar, digamos, la demanda espacial de lo que es la demanda de la conducta humana. ¿En qué sentido? Que en algún momento podemos disponer de los espacios, pero también tenemos que trabajar la conducta humana en el sentido de respeto, digamos, de las pautas que hagan efectivo esas medidas preventivas. O sea, eh, y va para los espacios, va para los insumos de protección que en algunos lugares se exige, digamos. Así Eh, es. yo creo que eso, no sé si respondo más o menos a lo que pregunta Nora, pero yo lo veo a eso como prioritario en cuanto a asociarlo al nivel de gravedad que implica ese momento de uso de esos espacios. O sea, Claro, lugar de espera y circulaciones. Porque una vez que disponemos de los espacios adecuados para ese distanciamiento social, esa medida preventiva, queda la administración del uso de eso. O sea, es así es. administrar así como, por ejemplo, se administra el uso de la vía pública vehicular, donde el solo hecho de asignar número de patente para distintos días, por terminación, digamos, es como haber partido en la mitad el volumen de vehículos en movimiento, o sea, no es poco, ¿no? Así es. Entonces, son las dos cosas, o sea, disponer el espacio y administrar el espacio urbano también. Son Así las dos es. cosas. En este Eh, sentido, creo que también si uno hizo una cola y está de la propiedad privada del equipamiento que está brindando lo que, lo que sea urgente brindar, por eso toda esa cola,
lo que pase a 20, 30 metros de ahí ya no es responsabilidad me explico un poco, es como esto de administrar los espacios, ese es un espacio común y si allá se están peleando por la cola o están siendo sucios o están faltando el respeto a lo comunitario, a lo colectivo, creo que cómo se hace responsable este equipamiento porque esto está acá en una propiedad privada que Claro. no tiene y lo otro está pasando allá en un espacio público, yo no me hago cargo. En este sentido también, cómo uno tiene que atender en esta administración del espacio común que vos generaste, ¿no es cierto?, para que generó todo eso y que también es como que somos responsables societarios, ¿cómo se llama? Sí, Eh, solidario, digamos, o sea, solidarios, sí, claro, totalmente, de alguna manera. por eso, eh, digamos que hasta, como decía, hasta el Interland, donde le corresponde a una instalación, digamos, privada, velar por esa seguridad sanitaria, digamos, sanidad preventiva, hay un límite fuera del cual donde el único actor, digamos, de cumplimiento es el propio colectivo urbano. Así es, Respetar mutuamente, digamos, al respetarse mutuamente y respetar esos principios de uso, claro, digamos, saludable del espacio claro. público. Y Eh, aquel equipamiento que está generando ese caos o ese desorden o esa reorganización del espacio, lo vivimos constantemente también, por ejemplo, con los estacionamientos, porque hay equipamientos que no tienen estacionamiento propio y uno tiene que generar esa situación en las calles para poder acceder a un equipamiento y en este sentido también tenemos que replantear de aquí en más que los equipamientos, todos, tienen que tener como mínimo playas de estacionamiento particulares o tener en cuenta esta situación, ya sea también hablamos de potenciales inversionistas o personas que piensan en qué se puede invertir, también estas playas de estacionamiento o edificios de estacionamiento van a venir muy bien para poder cubrir estas plazas que se están necesitando seguras, que uno sabe que ahí encuentra lugar, que se le cuida el vehículo, y ya sea cualquier vehículo. Justamente en el grupo hablaban de un edificio que estaba hecho para bicicletas. O sea, fíjate, no sé si viste el videíto que sí, mostraban. lo vi, realmente muy interesante, o Qué sea, interesante el diseño, todo como el orden, cómo vos registrabas, lo guardabas, cada claro. cosa, y Pero, cuántas bicicletas entraban en ese edificio, claro, porque por piso es impresionante. sí, sí. Eh, pero bueno, pensar un poco en estos equipamientos Claro, estratégicos para poder, justamente en eso está demostrado, digamos, esto que estamos hablando. La concepción del espacio público, espacio urbano, equipamiento y la conducta colectiva, o sea, digamos, un orden de conducta que realmente es como cuando uno concibe ya sea una obra de arquitectura de la vivienda o un espacio urbano, eh, digo que podemos decir que tiene dos momentos de iniciación de obra, digamos. mm, La iniciación primera sería cuando hacemos el replanteo y el operario hace las primeras excavaciones para los cimientos. Y el segundo inicio de obra es cuando se cortó la cinta, se aplacaron los aplausos y empieza el usuario a apropiarse del espacio. ujú, Porque no hay otra forma de interpretar un espacio que nosotros concebimos dentro del diseño, ya sea urbano o de arquitectura del hábitat, digamos, de vivienda, digamos, sin una concepción dinámica. Y así ese es, atributo dinámico lo da el usuario cuando entra a hacer uso de eso. O así es, sea, cuando funciona, qué importante exactamente, cuando uno dice, funciona. exactamente. ¿Y en qué medida, digamos, se respondió con esa propuesta a la demanda y las necesidades que se planteó en el arranque de la propuesta, ¿no?
así es, Este, por eso, a nivel urbano, digamos, los ejecutores de una obra pública, un equipamiento público, eh, el, digamos, el usuario, el colectivo urbano tiene distintos momentos de participación. O sea, por eso decíamos que es una construcción colectiva. O así es, sea, el momento en algún barrio la gente demanda el equipamiento de una plaza, o un paseo, o una escuela, así es, y luego, si el Estado municipal o provincial construye, viene la otra etapa de apropiación de la comunidad de ese espacio y empieza, digamos, la etapa de incorporar la impronta de la comunidad. así O es, sea, o es como cuando el Estado hace pavimento y de un buen día para el otro el tan anhelado pavimento llegó así y es, el espacio exterior de un barrio mejoró sosteniblemente a partir del pavimento. Entonces, ese efecto de demostración también genera que el propio habitante de la comunidad tenga intenciones de mejorar su frente, incorpora la verja, y ahí así entra es. la etapa, digamos, de la participación nueva en esa. A partir de ahí le da identidad, digamos, a cada barrio o a cada ciudad. Así O es, sea, así es. que el usuario, digamos, a la comunidad va agregando y va poniendo lo suyo, digamos. Este, Y creo que así, vos tenés mucha experiencia en este sentido en la provincia de Formosa, cómo cambió el interior de nuestra provincia una vez que llegó el pavimento, ¿no es cierto? Ya a las entradas y a las redes de cada comunidad. Ahora también ya hay fibra óptica, empieza a verse esta agua potable, toda la parte del corredor sanitario, cosas que empiezan a hacer prioridades para que justamente estos pueblos no se queden aislados ni abandonados, sino que se conecten a todo esto. Causa, creo yo, también por la cual no tenemos grandes villas o asentamientos desordenados importantes que seguramente lo estaríamos conversando en otras ocasiones, así como nuestros potenciales naturales con los cuales también hablaremos con Red Coporá, seguramente con Santiago y Belén, o con la arquitecta Fursan, que también tienen mucha experiencia en este sentido de la bueno, naturaleza, la sustentabilidad. Vamos a estar conversando, como le decía, de los equipamientos sanitarios. Eh, y creo que nosotros estamos dando como esta introducción a esta escala urbana con Basilio para poder comentarles que los lunes y los miércoles, perdón, los miércoles y los viernes vamos a estar, para que no se quede claro, miércoles y viernes a las 19 horas aproximadamente vamos a estar iniciando estos conversatorios con aquellos colegas que nos quieran dejar su aporte, su forma de ver, sus alternativas, sus pensamientos. Así que vamos a estar seguramente compartiendo más de todo esto. En otra ocasión, por supuesto, también Basilio va a estar invitado. Si de acá salen o nacen nuevas preguntas o dudas, o nosotros mismos tenemos otras ganas de otros aportes a los cuales dar, vamos a estar compartiendo este espacio juntos. ¿Querés agradecer a alguien, Basilio? Comentarnos algo final, una conclusión o cierre. sí, Eso está. en principio, bueno, obviamente agradecer a todos los que están participando y el interés de haber dedicado algunos minutos a esto. No, no, o sea, yo creo que hay muchas cosas interrogantes que nos pone esto de relieve a partir de esto, pero como el tiempo también es corto, en honor a eso, no, solamente decir de que esto también nos lleva, siempre la vivienda se definen de distintas formas, ¿no? O sea, con distintas miradas, a veces alguna más completa que otra, pero vemos que cuando se define, obviamente se acude a de que la vivienda o la ciudad debe reunir determinados atributos como el de, por ejemplo, el que sea un espacio confortable, que sea seguro, estable, pero
hay un atributo que nunca falta en ninguna de las definiciones, que es que el hábitat protege de las inclemencias digamos, climáticas, etcétera. O sea, el hábitat familiar, digamos, visto como un refugio. Y yo creo que esta vez este fenómeno nos Sí. obliga a mirar también la ciudad como refugio, no solamente como el espacio de Bien. concentración de actividades, de movimiento, sino como refugio, o sea, No de la como, ciudad, no como digamos, de frontera patriota de que no, nosotros somos la provincia, que no tenemos caso, sino que de una manera comunitaria claro, proteger, cuidarnos claro, y más que nada me refiero al hecho de que la ciudad, digamos, ruidosa y dinámica, en un buen día nos convertimos en una ciudad desértica, silenciosa, quieta, a tal punto creo que empezamos a volver a escuchar el silencio. Y así no sé es. si todos tuvieron la experiencia, experimentaron de que eh, cuando empezó la cuarentena, no solamente se silenció la ciudad y el ruido automotor, sino también fue a la mínima expresión, a casi a la nada, los coros de ladrido de las mascotas. O Mira sea, vos, señal de que era la presencia humana, digamos, la que constantemente a ellos los alerta y los alarma, ¿no? así es, O sea, así y es. hay también una llamada como punto final anecdótico, digamos, que es un fenómeno que ocurrió en muchas ciudades del mundo. O sea, los animales entraron libremente a invadir las calles de las ciudades. Así es, así es. Y esa actitud, digamos, de que mientras los títulos, los posgrados y como es, la maestría estaban encerradas en sus casas, bueno, afuera tuvieron que quedar, digamos, los guardapolos con barbijos, los personajes que tienen una escobillera en la mano para barrer las calles, mantener, Así es. digamos, una calidad sanitaria mínima, ambiental. Y bueno, esa invasión de los animales no sabemos si realmente tiene varios mensajes. Una puede ser de que los trajo la curiosidad, Así es. la necesidad de buscar alimentos, o también a lo mejor un mensaje bastante más tremendo, que es decirnos, bueno, durante siglos nosotros estuvimos en cuarentena permanente y la amenaza era el ser humano. Así es. De hecho, veía que en Buenos Aires habían hecho un reporte en un noticiero donde la emisión, digamos, la contaminación ambiental que se mide diariamente había bajado al 50% en abril comparado con el mismo mes del año pasado, por Mira vos. la escasa emisión, digamos, que genera el movimiento vehicular y la escasa o nula actividad humana, digamos. Así que, bueno, hay mucho para hablar todavía, pero creo que con esto dimos algún Creo- pantallazo general y Así que este, y bueno, los invitamos al miércoles entonces a seguir compartiendo el próximo conversatorio de arquitectura. Estén atentos a estos vivos y bueno, los invitamos a también a hacer su aporte, su pregunta, sus consultas desde el chat, a nuestro correo. Ah, y estas conversaciones también están colgadas en YouTube. Pronto va a estar esta. Y hay que ir a Arquitectos Formosa, organización no gubernamental o algo así, tengo creo que anotado acá, pero vamos a estar en nuestra página del Instagram, vamos a estar colocando ahí el link y dónde descargar o dónde ver este conversatorio también. Te agradezco, Basilio, y agradezco a cada uno de los que estuvieron participando desde el chat eh, y estuvieron haciendo sus consultas, sus preguntas, y desde el Colegio de Arquitectos de la provincia de Formosa estamos muy contentos de poder brindarnos en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en lo que podamos. Así que estamos para eso. muy Hasta bien. luego, Basilio. Muchas gracias a vos y a todos los que participaron en esa ocasión, José María. Bueno, Un muchas abrazo. gracias.